Bueno, eh, me gustaría hacer un poquito como no hubo clase esta semana con el profesor. Entonces hoy día vamos a ver algo como que igual es bastante nuevo, por decirlo, ¿ya? Entonces como que sin teoría y partir con ejercicio va a ser como un poquito quizás complicado, ¿ya? Pero me gustaría hacer como un Mm, poquito de una introducción al tema y después dedicarnos a hacer lo que corresponde al ejercicio, al ejercicio mismo, claro, ¿ya? Porque en ya. realidad el ejercicio, como lo que vamos a ver hoy, va a ser muy similar a cuando calculábamos equilibrio en el consumidor, cuando calculábamos las marchas alienas. ¿Se acuerda ese proceso que era un poquito largo, Sí. pero sistemático? Era igual siempre. Y aquí es un proceso, de hecho, muy similar, pero con una perspectiva de la empresa, ¿ya? La diferencia es que acá el tiempo juega un papel bastante importante, como ya se lo habíamos comentado anteriormente. Porque en el corto plazo, como lo vimos en la ayudantía anterior, habían eh, un factor productivo fijo, que era el capital. Ahora los dos son variables, porque hoy día vamos a ver largo plazo, ¿ya? Pero por eso quiero primero igual hacer un poquito de repasar lo que era el corto plazo, cómo hacer una síntesis de lo que fuimos viendo la semana pasada, como en general, como por ejemplo estos conceptos, que era la producción marginal, la Mm. producción marginal de L, aquí vamos a ver la producción marginal de K. ¿Por qué? Porque ahora K es variable, entonces ahora sí juega un papel. Antes no, antes era Mm. fijo, no cambiaba, no afectaba mucho o sea, afectaba netamente en los costos, porque antes teníamos costo variable y costo fijo, ¿ya? Entonces ahora tenemos todo variable, no existe un costo fijo. El costo medio es igual al costo variable, ¿ya? Entonces eso va a ser diferente, nuevo en realidad, no diferente. ¿Cómo definíamos corto plazo? Cuando ¿O a qué definíamos? ya, el corto plazo no es como en función del tiempo, ¿cierto? Es en función de Del tiempo, sí. cuando un factor productivo es fijo, ahí estamos hablando de corto plazo. A largo plazo quiere Ah, sí. decir cuando ambos son variables. Por Ok, ejemplo, sí, me acuerdo de esa diferencia. el corto plazo para una empresa de aerolíneas seguramente va a ser distinto que el corto plazo para una empresa de lápices, ¿ya? Por el simple hecho de que para comprar un activo fijo que sería un avión, se necesita una inversión en capital mucho más grande. Y es muy difícil cambiarlo a corto plazo, como de hoy a una semana comprar un avión, es difícil alcanzarlo. Ya por eso se considera que el corto plazo es cuando los factores productivos son fijos. Hay al menos Sí. uno fijo, al menos uno fijo. Pueden haber más fijos, pero tiene que haber, considerando uno fijo, ya estamos hablando de corto plazo. Y a largo plazo, por ejemplo, una inversión de aquí a 5 años. De aquí a 5 años una aerolínea sí puede hacer una inversión en capital, o comprar más aviones o menos aviones, o saber cuántos aviones van a tener que comprar de aquí a 5 años. Ya, eso vamos a ver ahora, más o menos cómo funcionaría el nivel de, cómo se reparte la contratación tanto de capital y trabajo, porque la semana pasada vimos cuánto se tenía que contratar más de trabajo o menos de trabajo para alcanzar un nivel de producción. Entre más se contrataba, más íbamos produciendo, entre menos se contrataba, menos se iba a producir. Ya, y también vimos lo que era la producción marginal, que lo que era cuánto es el nivel de producción adicional que nos daba la contratación de una persona, ¿ya? Obviamente nosotros lo estamos viendo como de una forma lineal, nos estamos aproximando a la realidad de forma con líneas, ¿ya? Por eso no siempre va a dar como, o sea, nos va a dar siempre una repartición equitativa entre cada uno, siendo que la realidad no es así, la realidad no es lineal. ¿Ya? Por ejemplo, esta misma Claro. función de acá no es una función lineal. Entonces, si nosotros queremos aproximarla a una lineal, vamos a tener un error, un pequeño margen de error. ¿Ya? O sea, para entender lo que es el concepto y cómo se trabaja y la lógica de atrás es útil, ¿ya? Pero para aplicar como matemática como exacto, para saber análisis más puntuales, es necesario aplicar un poquito de matemática diferencial, que al fin y al cabo lo bueno es que acá ya está calculado. Se calculó lo que sería como la matemática diferencial que le estoy contando.
están acá, que sería la producción marginal de L y la producción marginal de K, ya que eso viene de aquí. ¿Ya? Pero eso principalmente. Hay algo igual importante. Voy a hacer un dibujito. Las etapas de producción, nosotros la habíamos visto. Espera, Semana pasada vimos las etapas. exactamente. Nosotros sí que teníamos uno que era producción marginal, que subía y después bajaba y llegaba a un punto que era negativo, ¿cierto? Sí, sí. Y después la producción media era así. La producción media era una guatita más bajita y llegaba a un punto y después se iba para acá. La etapa 1, nosotros primero dijimos que la etapa 1 era cuando era creciente, ¿cierto? Cuando la producción Sí. marginal era creciente. Ese era como nuestro enfoque como primer concepto, ¿ya? Porque aún no conocíamos qué es lo que eran este punto de aquí. Cuando la producción marginal y y la producción media eran iguales. O lo opuesto, que sería el costo medio igual al costo marginal. Es lo mismo decir producción media es igual a producción marginal, ¿ya? Son dos perspectivas vistas, son dos cosas vistas de forma distinta. Por ejemplo, acá estamos hablando netamente de cuánto se produce y acá los costos de producir lo mismo. Aquí estoy diciendo cuánto produzco 5 unidades y acá estoy diciendo cuánto me cuesta producir 5 unidades. ¿Ya? Los dos tienen la misma relación. ¿Ya? De hecho, si nosotros hacemos un gráfico de la producción del costo marginal, es el mismo gráfico pero al revés. Este sería el costo marginal y acá estaría el costo medio. Son dos formas de analizar exactamente lo mismo. De hecho, este puntito debería concordar con este. Aquí nos quedó más o menos simétrico. ¿Ya? Sí. Entonces, siempre van a concordar. ¿Ya? Entonces, la etapa 1 la etapa 1 es todo lo que está antes del punto cero beneficio, que sería este. ¿Ya? Ese punto nos va a denotar lo que es la etapa 1. Esta de aquí sería la etapa 1. ¿Ya? Todo lo que está antes de este punto. Y la etapa 2 es desde este punto hasta cuando el costo marginal o producción marginal sea cero, que sería aquí. Este sería etapa 2. Y de aquí en adelante todo es etapa 3. Ya nosotros lo vimos más que nada conceptual. Y aquí está con un poquito más gráfico. ¿Ya? La etapa 1 es hasta el punto cero beneficio. ¿Ya? Y la etapa 2 empieza en el punto cero beneficio y termina cuando el costo marginal o la producción marginal es cero. ¿Ya? Ambos son lo mismo, pero visto de una perspectiva distinta. Uno es perspectiva de costos y el otro perspectiva de producción, pero ambos son inversamente proporcionales, por decírselo de una forma. Son la misma curva vista al revés. Si usted esta curva la invierte, vamos a llegar a esto de arriba. Si esta la da vuelta como con un espejo, es la curva de abajo. Ya se refleja. Pero son las dos lo mismo. Ya. Entonces, ahora vamos a comenzar con lo que completa esta clase. Vamos a ver lo que es largo plazo. Ya. Entonces, en el corto plazo vimos que existía un factor productivo fijo, ya, que era principalmente el capital. Ahora ambos son factores productivos variables, ¿ya? Entonces aquí nos están dando una función de producción, ¿ya? La cual conlleva dos producciones marginales. Si esta función la derivamos con respecto a L, vamos a saber cuánto cambia el nivel de producción cuando se contrata más L, ¿ya? Cuando queremos calcular la producción marginal de K, vamos a ver, o sea, esto de aquí va a decir cuánto cambia el nivel de producción cuando contratamos una unidad más de capital. O puede ser lo contrario, cuando contratamos una unidad menos, ¿ya?
Entonces, a partir de esta función vamos a obtener estas dos producciones marginales, las cuales son la base de nuestro problema de la firma, ¿ya? Entonces, también nos están diciendo el precio del capital y el precio del trabajo. Este sería el precio del trabajo y este sería el precio del capital. Este lo vamos a denotar con W y el precio del capital lo vamos a denotar con una R, ¿ya? Como lo hacíamos antes con el precio de X y el precio de Y, ahora va a ser el precio del trabajo y el precio del capital. Antes nosotros trabajábamos con la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. Ahora vamos a trabajar con la producción marginal de L y la producción marginal de K, ¿ya? Son conceptos muy similares, ¿ya? Solo con una perspectiva distinta. La primera parte nos está diciendo que tenemos que plantear el problema de la firma y plantearlo de forma analítica. Entonces, vamos a bajar y vamos a... Vamos a empezar con el ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí estamos anotando los datos. El ejercicio nos da el nivel, nos da la función de producción, nos da el nivel de la función de producción, la producción marginal de L, la producción marginal de K, el nivel de producción, ya que eran 5.000 que salen en el enunciado, el precio del trabajo y el precio del capital. ¿Ya? Entonces esos son los datos del ejercicio. Entonces ahora lo que nos dice que tenemos que plantear el ejercicio, el problema de forma analítica. Ya, como lo hacíamos antes con el problema del consumidor, vamos a tener que hacerlo con el problema de la firma. Entonces, en este caso, el problema primal del productor es minimizar costos. ¿Ya? Aquí voy a hacer una pequeña introducción al tema. Entonces, aquí es cierto que tenemos dos factores productivos que son variables, ¿cierto? Que es el capital y el trabajo. Entonces, vamos a tener que calcular una función de costo, ¿ya? ¿Qué quiere decir la función de costo? Que son cuánto es el dinero que me va a costar producir una determinada cantidad. O sea, por ejemplo, si yo quiero invertir en 2 unidades de trabajo y 2 unidades de capital, ¿cuánto sería el costo asociado a ese nivel de contratación? ¿Ya? Y su función es la siguiente. El costo va a ser igual a W, que sería el precio del trabajo, por L, que sería la cantidad de trabajo a contratar, más R, que sería el precio del capital, por la cantidad de capital. ¿Ya? Y esto es un igual. Y esto si nosotros lo podemos relacionar mucho a lo que sería nuestra función, a la restricción presupuestaria. ¿Ya? No están diciendo exactamente lo mismo, pero con una perspectiva distinta. Nosotros ya no hablamos de ingreso del consumidor, sino hablamos de costo de producción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a decir cuánto va a ser el costo de contratar una cierta cantidad de trabajo y una cierta cantidad de capital. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a cambiar el gráfico, va a ser así. Nosotros tenemos entonces un factor productivo fijo y uno variable. Acá tenemos L y acá tenemos K. Voy a borrar esta línea. Entonces, acá vamos a tener una relación igual que la restricción de presupuesto. Ya, si me sitúo acá, solo voy a contratar capital. Si me sitúo acá, solo voy a contratar trabajo. Y cualquier punto entre medio son una proporción distinta de capital y trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, si entre más acá me estoy situando, mayor va a ser el nivel de contratación de trabajo. Entre más acá arribita nos estamos situando, mayor va a ser el nivel de contratación de capital. Pero todos los puntos dentro de esta línea van a representar un mismo nivel de costo. Supongamos que tenemos un costo de 1.000, ¿ya? Entonces, todos los puntos que están aquí en esta línea
van a representar a un costo de 1000, ¿ya? Si yo me sitúo aquí, voy a tener una contratación distinta de capital, aquí va a ser L y acá sería K. Y esto nos va a dar 1000, ¿cierto? Pero si yo me sitúo acá, voy a tener un nivel distinto de contratación de trabajo y también de capital, pero igual va a representar un costo total de 1000, ¿ya? Entonces todos los puntos que se sitúen aquí van a ser, van a representar el mismo nivel de costo, ¿ya? Es muy similar al concepto que veíamos de restricción de presupuesto, ¿ya? Pero aquí estamos contextualizándolo al problema de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea la idea del problema del consumo del productor? Es minimizar el costo lo máximo posible, es decir, gastar lo menos posible. ¿Para qué? Para alcanzar un determinado nivel de producción. Ya el ejercicio nos decía que la producción era 5000, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber la mínima cantidad a contratar, ya, es decir, el mínimo costo para producir una cierta cantidad, que en este caso serían 5000 unidades. Yo quiero contratar lo menos posible, o sea, no contratar, sino quiero gastar lo menos posible para alcanzar un nivel de producción de 5000, ¿ya? Entonces, este sería el problema primal del productor, ¿ya? El productor tiene como problema primal una minimización, y es una minimización de costo. Es decir, yo quiero que esta línea esté lo más abajo posible, ¿ya? Y, y esta curva se llama isocosto, ¿ya? Esta curva que estamos viendo acá, que representa el nivel de costo, esto se llama isocosto. Entonces, si recordamos, cuando trabajamos con lo que era la función o sea, la función de utilidad y el equilibrio del consumidor, siempre hacíamos una tangente entre la función de utilidad y la restricción presupuestaria. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero vamos a buscar una tangente entre la función de producción, que sería esta, sería la curva, y la isocosto, que sería como nuestra restricción de presupuesto, entre comillas, ¿ya? Pero se llama isocosto, ¿ya? Y la refunción de producción va a ser como nuestra función de utilidad, obviamente, entre comillas, ¿ya? Porque son perspectivas diferentes. Entonces, aquí lo que antes nosotros trabajábamos con utilidad constante, o sea, con utilidad, va a ser, en este caso, producción. Ya voy a hacer aquí un gráfico al otro lado para analizar lo que sería cómo se mueve la función de producción. La función de producción, entre más cerca del origen o entre más cerca de los ejes se encuentre, menor va a ser el nivel de producción, ¿ya? Por ejemplo, esta va a ser un nivel de producción de 100, esta va a ser una Q de 50 y esta sería una Q de 10, ¿ya? Entre más lejos del origen se encuentre, mayor va a ser el nivel de producción. Entonces, aquí yo quiero alcanzar un nivel de producción fijo, ya que serían 5000. Yo sí o sí quiero alcanzar esta curva de 5000, pero yo quiero buscar el punto o el nivel de contratación óptimo, ya que sería el que tiene un menor costo asociado. Por ejemplo, si yo tengo una isocosto que está por acá arriba, sí voy a alcanzar mi nivel de producción de 5000, ¿verdad? Porque acá está chocando está chocando con mi curva de mi función de producción. ¿Ya? Esta curva, no les dije el nombre, que se llama isocuanta, ¿ya? Esta, la de los costos se llama isocosto y la de la producción se llama isocuanta, ¿ya? Entonces, si yo aquí estoy chocando a mi isocuanta en un punto, ¿ya? Pero no es tangente, de hecho la estoy atravesando, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto sí alcanza el nivel de producción de 5000, pero no es óptimo, ¿ya? Quiere decir que hay otro punto, otro nivel de contratación que va a ser mucho más eficiente. Voy a gastar menos dinero y voy a alcanzar el mismo nivel de producción. Seguramente para esta curva, esta isocosto que hice recién, va a existir un nivel de producción más alto para el cual va a ser eficiente. En este caso, no es eficiente ese punto,
¿ya? Es decir, si yo quiero invertir esta cantidad de dinero, voy a alcanzar el nivel de producción de 5.000, sí, pero no estoy siendo eficiente, que va a existir una combinación óptima en la cual voy a gastar menos dinero y voy a alcanzar el mismo nivel de producción, ¿ya? Por eso la idea es minimizar el costo, o sea, correr esta línea lo más cerca del origen posible para que sea tangente con mi función de producción, que su curva, es decir, su gráfico, se llama iso-1, ¿ya? La función se llama función de producción, pero si uno lo pasa al gráfico, ese gráfico, es decir, esto se llama iso-1, ¿ya? Entonces, ya teniendo esos conceptos un poco más claros, vamos a proceder a realizar el ejercicio. Entonces, ya dijimos que el problema del consumidor principal, el problema principal del consumidor, del productor, perdón, era minimizar costos, ¿ya? Y los vamos a minimizar en función de una función de producción, valga la redundancia, la cual va a tener un nivel de producción fijo, ¿ya? Ese nivel de producción en este caso va a ser 5.000. Entonces, vamos a tener que establecer un equilibrio inicial, ¿ya? Siempre al ser una tangente, ya nosotros estamos buscando un punto donde las pendientes son iguales, ¿ya? Eso significa tangencia. La tangencia es cuando dos pendientes o dos curvas o dos gráficos chocan en un punto y en ese punto sus pendientes son iguales, ¿ya? Entonces vamos a tener que calcularle la pendiente a esta curva, ¿ya? Y la pendiente a esta curva. Y esas dos pendientes las vamos a igualar, ¿ya? La pendiente de la función de producción se llama tasa de sustitución técnica, que nosotros la abreviamos como TST, ¿ya? Se llama tasa de sustitución técnica. Y esta es igual, eh, ¿listo? Y esto es igual a la producción marginal, oh, lo siento, a la producción marginal de L dividido la producción marginal de K. Perfecto, esa sería nuestra pendiente de la función de producción. Y lo que correspondería a la isocosto tiene una pendiente que se llama, bueno, no tiene un nombre específico, pero sería una tasa de sustitución de mercado. Y es al nivel con el que se sustituyen los factores productivos en el mercado, ¿ya? Y es una relación entre sus precios. Sería W, que sería el precio del factor productivo trabajo, y R, que correspondería al precio del factor productivo capital, ¿ya? Entonces, eso va a ser nuestra segunda pendiente. Entonces, nosotros vamos a partir igualando las pendientes, ¿verdad? Que sería la tasa de sustitución técnica, va a ser igual a W partido R, que sería la tasa a la cual se sustituyen los factores productivos en el mercado, ¿ya? Entonces acá vamos a tener escrito lo que sería la igualdad de las pendientes. Reemplazamos la TST, que sería la tasa de sustitución técnica, por nuestra función, ¿no? O nuestra formulita, que sería producción marginal de L dividido producción marginal de K. Nosotros conocemos la producción marginal de L, sí, la del ejercicio, y la de K también. Y esto que sería W partido R también lo da el ejercicio, pero el mejor de los consejos es reemplazarlo al final del ejercicio. O si no, estaríamos contextualizando demasiado, acotando mucho lo que sería el nivel de nuestras funciones, nuestras demandas. Ya que al final de todo este proceso vamos a llegar, como antes lo hacíamos con unas demandas marshallianas, ahora vamos a llegar a unas demandas que van a tener otro nombre. Se van a llamar demandas condicionadas, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros no podemos acotar estas demandas a un nivel de precios específicos, ¿ya? Porque van a perder efectividad, ¿ya? Que nos van a decir solo el nivel de contratación para un precio determinado de W y un precio determinado de R.
Si nos dicen que el precio de uno de los factores productivos cambia, tendríamos que hacer todo el proceso de nuevo. Por eso es importante reemplazar estos valores al final, tratar de dejar siempre lo más genérico posible. Entonces, vamos a ir avanzando en el ejercicio. Me pasé. Entonces, ya, aquí tenemos. Entonces, vamos a reemplazar. Acá sería la producción marginal de L, ya, dividido producción marginal de K. Le aconsejo siempre escribirlo de esta manera porque en fracción va a ser un poco más difícil visualizar lo que está sucediendo. Y esto va a ser igual a W partido R. Ahora vamos a resolver esto. ¿Y esto cómo se resuelve? Una división de fracciones. Se conserva la primera, el símbolo cambia a multiplicación y se invierte la segunda. Es decir, conservamos la primera, cambiamos el signo a multiplicación y la segunda fracción la vamos a invertir. Es decir, va a quedar K elevado a 0,7 dividido 0,3 L elevado a 0,7. ¿Ya? Es la misma fracción pero invertida. Entonces ahora vamos a proceder a multiplicar. K elevado a 0,3 por K elevado a 0,7 nos va a dar K elevado a 1. Recordemos que igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. 0,7 más 0,3 nos va a dar 1. ¿Ya? Lo mismo abajo. Abajo tenemos un L y un L, ¿verdad? Un L0,7 y un L0,3. Entonces vamos a conservar base y vamos a sumar exponentes. 0,3 más 0,7 nos va a dar elevado a 1. Conservamos base y sumamos exponentes. Y esto que sería 0,7 y 0,3 lo vamos a conservar. Ya, esto queda arriba y el 0,3 queda abajo. Ustedes si gustan podrían netamente dividir ese valor, pero van a ir perdiendo decimales. Así que lo mejor es dejarlos hasta cuando se puedan simplificar o netamente al final del ejercicio lo calculamos. ¿Ya? Entonces, ahora nos queda esta expresión, ¿verdad? Y esta expresión vamos a tener que despejar L o K. Siempre el que se le haga más fácil. En este caso, vamos a despejar K, ya que vamos a pasar multiplicando 0,3 L y el 0,7 lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos queda de la siguiente forma. 0,3 L por W dividido 0,7 R. ¿Ya? Y cuando nosotros dejamos sola la K o la L en su defecto, cualquiera de las dos, vamos a obtener lo que se llama senda de expansión. ¿Ya? Esta sería nuestra senda donde van a existir muchos puntos óptimos. Todos los puntos óptimos pasan por esta senda. Pero a mí no me sirven todos los puntos, no me sirven infinitos puntos, sino que yo quiero saber uno en específico, ¿cierto? ¿Y cuál? Pues se preguntarán. Nosotros siempre, para saber cuál, tenemos que acotar siempre, René, contextualizar. perdón, ¿Sí? la senda de expansión se llama ese 0,3 LW dividido en Sí, 0,7 R. exacto. Cuando nosotros Gracias. despejamos K, se llama senda de expansión. ¿Ya? Entonces, por la senda de expansión van a ir pasando, por ejemplo, supongamos que esta es. Y por aquí van a ir pasando todos los puntos óptimos. Ahí hay un punto, bueno, ahí hay un punto, por acá hay otro punto, y así sucesivamente. Todos los puntos óptimos están pasando por esa curva. ¿Ya? Pero yo de todos estos hasta el infinito, yo quiero solo uno, ¿cierto? Y vamos a tener que decir, acotar nuestra senda. ¿Y cómo la acotamos? La vamos a tener que reemplazar en nuestra función de producción. Y así nosotros vamos a decirle a esta senda, ya, yo quiero saber cuál va a ser mi nivel de producción óptimo para un determinado nivel de producción. En este caso, el ejercicio nos pregunta por 5.000. Es decir, nosotros vamos a calcular cuál va a ser la contratación óptima para un nivel de producción de 5.000. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá arriba. Recordemos que siempre
siempre en los problemas, en estos tipos de problemas, ya del consumidor o del productor, la senda, ya sea la senda óptima de consumo o en este caso la senda de expansión, siempre se va a reemplazar en la condición. Ya en este caso nuestra condición es la función de producción. Entonces acá tenemos escrita nuestra función de producción y aquí nosotros vamos a reemplazar la senda de expansión. Nosotros habíamos despejado K, entonces aquí vamos a reemplazar K por nuestra función. Ojo que siempre van a estar elevado a algo. Muy poco probable que estén elevado a 1. ¿Ya? Siempre van a estar elevados a un número entre 0 y 1. La mayoría de las veces. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar. Ya acá eliminamos esa K y colocamos la celda de expansión. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda despejar la L. Esta L la vamos a despejar y vamos a obtener nuestra primera demanda. Entonces, primero vamos a sacar este paréntesis. ¿Y cómo lo sacamos? Elevando cada uno de los miembros de este paréntesis, elevarlo a 0,3. ¿Ya? Entonces, este 0,3 va a estar elevado a 0,3. El L va a estar elevado a 0,3. El W va a estar elevado a 0,3. El 0,7 elevado a 0,3 y el R también elevado a 0,3. ¿Ya? Y acá seguimos conservando el L que está elevado a 0,7. Entonces, ahora podemos trabajar, simplificar esta L con esta L. ¿Ya? ¿A qué me refiero con simplificar? Ambos se están multiplicando y son la misma letra. Esta es L y esta es L. Lo único que cambia es el exponente. Es decir, vamos a conservar base y vamos a sumar exponentes. L elevado a 0,7 por L elevado a 0,3, conservamos la base y 0,3 más 0,7 nos va a quedar L elevado a 1. ¿Verdad? Eso es un 1. Entonces, ahora vamos a conservar el restante. Ya, lo otro no va a cambiar. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar, como nosotros queremos despejar la L, vamos a pasar todo esto que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado multiplicando, ¿ya? Entonces va a quedar 0,7 elevado a 0,3, R elevado a 0,3 por Q va a ser igual a 0,3, a este 0,3, por W elevado a 0,3 y recordemos que esta L se nos juntó con esta L y nos dio L elevado a 1. ¿Ya? Entonces ya nos está quedando un poquito más bonita nuestra expresión. Entonces ahora vamos a tener que realizar el último paso, que sería para dejar sola la L. Entonces tenemos que pasar esto que está multiplicando la L al otro lado, dividiendo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a bajar un poquito. Y acá tendríamos acá ya estaría despejado. ¿Ya? Acá nosotros pasamos esto que está multiplicando, al otro lado dividiendo, y tendríamos acá nuestra expresión final. Esta sería la demanda condicionada de él. Ya, esta sería nuestra forma general de explicar, de denotarlo. La expresión formal sería la de acá abajo. Ya tenemos la demanda de L que está en función del precio del trabajo, el precio del capital y el nivel de producción. Ya eso va a estar, esos tres factores van a determinar cuánto se va a contratar de L. Ya y la función que sería la que acabamos de calcular. Entonces ya tenemos nuestra primera demanda condicionada lista. Y ahora, ¿qué hacemos para calcular la segunda? Tenemos que reemplazar esta demanda acá, en nuestra senda de expansión. ¿Ya? Y así vamos a obtener nuestra segunda demanda condicionada. Entonces, ahora vamos a bajar y vamos a ver, bueno, aquí estaría nuestra senda de expansión, la demanda
condicionada de L, ¿ya? Y ahora nos falta calcular la demanda condicionada de K. Entonces, vamos a proceder a calcularla. Acá tendríamos nuestra senda de expansión, ¿verdad? Y a esta senda de expansión vamos a reemplazar la L por la demanda condicionada de L, que fue la que calculamos recién. Entonces vamos a escribir todo esto, pero menos la L, ya sin la L. Sería 0,3 por W dividido 0,7 por R. Y al lado, todo esto es L, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar la L por la función, que sería la demanda, que sería 0,7 elevado a 0,3, R elevado a 0,3 por Q dividido 0,3 elevado a 0,3 por W elevado a 0,3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplificar todo lo que podamos, ¿ya? Entonces partamos por la W. Tenemos una W arriba, tenemos una W abajo, ¿verdad? Esta está elevado a 1 y esta está elevado a 0,3. Entonces, al ser una división, se conserva la base y se restan los exponentes. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿dónde la coloco? ¿Arriba o abajo? Eso va a depender de cuál número sea más grande. En este caso, el 1 es más grande que 0,3, ¿cierto? Entonces vamos a dejar la W arriba. Aquí estaría W elevado a 0,7, porque 1 menos 0,3 es igual a 0,7. Ya estaría listo la W. Vamos a simplificarla. Ahora vamos a proceder con el 0,3, que está aquí al ladito. Tenemos un 0,3 elevado a 0,3 abajo y uno acá arriba que está elevado a 1, ¿verdad? Entonces, lo mismo, se conserva la base y se restan los exponentes. En este caso, pasa lo mismo. El más grande está arriba, por ende el 0,3 se queda arriba. ¿Y a cuánto? Elevado a 0,7. 1 menos 0,3 va a dar 0,7. Entonces, ahora vamos a seguir avanzando. Ahora tenemos la R. Tenemos una R acá elevado a 0,3 y acá tenemos una R elevado a 1. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Conservamos la base, que sería la R, y restamos los exponentes. Pero acá, ¿dónde va a quedar? Va a quedar abajo. ¿Por qué? Porque el R de abajo es más grande que el R de arriba, ya que el 1 es más grande que 0,3. Entonces va a quedar el R abajo. Y el R elevado a 0,7, que sería la diferencia de 1 con el 0,3. Ahora vamos a proceder a el último término que nos quedaría por simplificar, ya que la Q, no hay otra Q, solo esa, así que se conserva. Y nos queda el 0,7. Tenemos un 0,7 elevado a 1 acá abajo y un 0,7 elevado a 0,3. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar, conservamos base y restamos exponente. 1 menos 0,3 nos da 0,7 y va a quedar abajo porque el 1 es mayor que 0,3. Y acá estaría nuestro 0,7. Y entonces nuestra demanda condicionada de K sería esta expresión. Y ahora tenemos que escribirla de una forma más oficial o formal, ¿ya? Que sería que K va a estar en función de W, de R y de Q, que sería el precio del factor productivo trabajo, el precio del factor productivo capital y el precio, perdón, y el nivel de producción. ¿Ya? Y esos tres factores nos van a decir cuánto va a ser el nivel de contratación de K. Y eso va a depender del resultado que nos dé aquí. Nosotros acá podemos reemplazar la W, reemplazamos la R y reemplazamos la Q y vamos a saber cuánto se contrata de capital. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer eso. Es decir, acá tenemos nuestra demanda de L. Bueno, voy a mostrárselas arribita como era. Ahí estaría nuestra... Uy, vamos a- ahí.
Entonces, esta sería nuestra demanda de aire, ¿verdad? La de acá. Ya esta demanda vamos a evaluarla. Y la vamos a evaluar en cuando el precio del, del nivel de contratación de trabajo va a ser igual a 20, eso lo decía el ejercicio, cuando el nivel de contratación de capital es 15 y cuando el nivel de producción va a ser igual a 5.000. Entonces vamos a reemplazar los datos por estos tres valores. Entonces tenemos 0,7 elevado a 0,3 por R René, elevado a 0,3. ¿Sí? ¿esas variables siempre nos las van a dar o igual son, ¿cómo se dice? ¿Se pueden ¿Calculable, dices tú? detectar? Sí, Eh, calculables. no, estas deberían ser siempre textuales, ¿ya? A lo Ok, mejor, por ejemplo, el nivel de producción se lo podrían decir con algún truquito, pero algo simple, algo que no debería ser de mayor complejidad, ¿ya? Porque estos ok, son datos básicos para poder determinar todo lo que estamos calculando. Esto sí o sí hacer se el los van a dar, proceso. porque estos son Ya, factores de mercado. Estos no los podemos determinar nosotros, estos los determina el mercado. El nivel de ok, producción ya es algo interno, por decirlo, porque eso va a depender de cuánto quiera producir la empresa, ya, o bajo las proyecciones que ella tenga de producir, ya, pero igual se los van a decir como determine cuánto va a ser el nivel de producción de 5.000, de 10.000, ya, quizá no se lo digan en el enunciado, pero sí en la pregunta. En algún lado le van a ok, tener que decir el nivel de producción, ¿ya? Pero estos son los tres datos gracias. básicos con los que vamos a determinar y vamos a ir reemplazando en nuestras demandas. ¿Ya? Entonces acá nosotros reemplazamos los datos, el R lo reemplazamos por 15, aquí está, el Q lo reemplazamos por 5.000 y el W lo reemplazamos por 20. Y ahora esto lo metemos directo a la calculadora y nos va a dar que el nivel de contratación de trabajo va a ser de 5.914,001. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar eh, para, el, para el capital. Vamos a reemplazar las mismas variables por estos mismos datos y vamos a obtener, aquí ya reemplazamos el W, aquí está el W, acá está la Q y acá estaría la R. Y el resultado de esto nos da que el nivel de contratación de capital va a ser de 3.379,429. ¿Ya? Entonces, esto sería lo que vamos a contratar de capital y esto sería lo que vamos a contratar de trabajo. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, si ya llegamos acá y y nos nace la duda como decir, ¿y esto está bueno o está mal? Y hay una forma de poder comprobar si esto está bien o está mal, ¿ya? Y como lo hacemos es reemplazar estos valores, el 5.900 y el 3.300, en nuestra función de producción, ¿ya? Si nosotros reemplazamos esos valores acá, en nuestra función de producción, que estamos llegando, bueno, aquí está ya. Si nosotros reemplazamos esto aquí, el nivel de Q sí o sí tiene que ser 5.000, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a reemplazar el capital por los 3.300 y fracción, y el L por los 5.000 y fracción, ¿ya? Y al resolver esto, es decir, 3.300 elevado a 0,3 y 5.000 y fracción elevado a 0,7, sí o sí tenemos que llegar a un número cercano a 5.000, ya sea 4.999,9 o 5.000,1, ¿ya? Pero variaciones más grandes no debería, ¿ya? ¿Qué Cuando ya significa pasamos esa eso, SA? ¿Qué es, significa esa SA que está al ladito? eso es ¿Sí? sujeto a, porque esto se lee de la siguiente manera. Vamos a minimizar los costos sujeto a una restricción. ¿Y cuál sería la restricción? El nivel de producción. ¿Ya? El SA se Ok, dice sujeto a. ¿Ya? Esa siempre va a ser una condición. Cuando dice SA es porque
esta primera parte va a tener una condición. No es una minimización simple, es como buscar el mínimo el mínimo costo, sino que yo quiero buscar el mínimo costo, pero para alcanzar algo, para alcanzar un nivel de producción, ¿ya? Entonces, así es la forma de comprobar si nuestro nivel de contratación va a ser exacto o no. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos los datos, vamos a llegar a 4.999,999. Ya por el simple hecho de que fuimos perdiendo decimales. Por eso les decía que es las... René, ¿Sí? consulta, por ejemplo, tú dices que A y L representan como el costo de que la empresa tiene que incurrir para tener un cierto nivel de producción. Entonces la Q no es como de cantidad, la Q es como ingreso de producción, No, no, no. ¿o? No, acá estamos diciendo, esto es la cantidad a contratar de L y la cantidad a contratar de K. Si nosotros la reemplazamos esto en la isocosto, que sería W por L más R por K, esto, W por L, significa el costo de L. Oh, lo siento, se me descontroló. ¿Ya? Esto sería W por L, es el costo de L. Y R por K es el costo de K. Y si yo sumo el costo de L más el costo de K, me va a dar el costo total. ¿Ya? Esto es solo cuánto se contrata de L y cuánto se contrata de K. ¿Ya? Entonces, para sacar el costo total, vamos a reemplazar. Era 15 el precio de R, ¿cierto? Por 3.379 más 20 por 5.900. Bueno, no me alcanzó, pero este sería el costo de K y este de acá sería el costo de L. Y la suma del costo del capital más el costo del trabajo me va a dar el costo total. ¿Ya? Eso sería el costo. Lo que nosotros calculamos acá es solo lo que vamos a contratar de L y lo que vamos a contratar de K. Cuando multiplicamos cada uno por su precio, vamos a tener el costo de cada uno, que sea el costo del trabajo y el costo del capital. ¿Ya? Entonces, se aclaró la duda, ¿cierto? Sí, sí, ahí lo estoy analizando y ya está un poco más claro. Ya, es que estamos, le comprendo porque igual no estamos nuevos, ¿verdad? Entonces, sigamos. ¿Ya? Entonces ya tenemos cuánto se contrata de L y cuánto se contrata de K. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a proceder a graficar, que sería la parte ya final de nuestro ejercicio. Entonces, vamos a tener que primero graficar nuestra isocost. Recordemos que esta función era la isocost, ¿ya? Que representa el costo total, ¿ya? Todos los puntos dentro de esta línea tienen un mismo nivel de costo. ¿Permiso? Entonces, eh, ya, tenemos que todos los puntitos que pasan por la isocosto, que sería esta curva de acá, que sería como nuestra restricción de presupuesto, esto por favor, la asocien mucho a lo que nosotros hicimos con lo que era la teoría del producto del consumidor. Es muy similar. Esto representa todos los puntitos que pasan por aquí, S y S, todos tienen un mismo nivel de costo, pero todos tienen un nivel distinto de contratación. Por ejemplo, este punto se focaliza mucho más en contratar capital. Por ejemplo, un puntito de acá abajo se focaliza mucho más en L, contrato más L que K, ¿ya? Pero con ambas voy a gastar exactamente lo mismo. Ya voy a bajar un poquito para que se vea mejor el gráfico. René, ¿cuál sería un ejemplo de contratación de capital? Maquinarias, cualquier, por ejemplo, supongamos que yo tengo una empresa que estoy
que quiero mecanizar o hacer algo más automático, varios procesos. En vez de contratar, por ejemplo, un ejemplo es eh, una em- hacer cemento. Yo perfectamente podría tener a 10 personas haciendo cemento y ¿Mm? no tener ninguna máquina, o tener una máquina y tener a 2 personas. ¿Ya? Ya, Voy a estar gastando, entre comillas, lo mismo, pero voy a estar combinando más mis dos factores productivos. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo todo automático, voy a contratar solo máquinas, voy a comprar puras máquinas y que todo va a ser el proceso solo, ¿ya? ok. O voy a contratar solo personas, no voy a usar ninguna máquina, solo palas, ¿ya? O personas trabajando con la pala. Ya esos serían como los extremos, ¿ya? Pero los extremos no son buenos. ¿Por qué? Porque quién me va a hacer funcionar las máquinas o quién le va a colocar los elementos que requieren las máquinas? Y viceversa. Tener muchas personas no es bueno, ¿ya? Porque las personas se van, no son, ¿cómo se llama esto? Tienen un mayor desgaste, ya las personas en sí, trabajando por ejemplo con la bala, se van a cansar Van a más, se ser pueden más. lesionar, ya. Entonces, la idea es siempre tratar de estar entre medio, ya. Los puntos extremos no son, no tienden a ser óptimos, ya. Siempre uno intenta combinar capital con trabajo para que llegara a un punto óptimo. Como le decía, tener a 2 personas y una maquinita Una máquina. para hacer cemento. Y así van a hacer un trabajo mucho más armónico para los trabajadores y también más eficiente para, para los dueños de las empresas. ¿Ya? Ok, Entonces, muchas gracias. de nada. En este caso, ya llegamos a un nivel de contratación eficiente. ¿Ya? O sea, ya calculamos este puntito. Y este puntito era que vamos a contratar 3.000 de capital y 5.900 de trabajo, ¿ya? Pero ahora nos falta calcular cuánto va a ser el costo que se va a incurrir para alcanzar estos 5.000. Entonces, para eso vamos a usar la ISO costo, ya que sería nuestra función de costo en sí, ¿ya? Y a esto vamos a calcular el costo del trabajo y el costo del capital, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar nuestro óptimo de L, o sea, cuántas personas vamos a contratar, y el precio de sus remuneraciones, de sus horas de servicio, eh, eso va a ser variable, ¿ya? Y entonces, esto igual puede ser variable, por ejemplo, pueden ser cantidad de horas hombre a producir, no como necesariamente cantidad de personas. Ya la unidad de medida puede ser distinto, pueden ser horas trabajadas, por ejemplo, cuántas horas de trabajo de horas hombres se van a necesitar para producir 5.000 unidades. ¿Ya? Y esta sería la cantidad de horas de trabajo de las maquinarias, ¿ya? O netamente pueden ser cantidad de maquinarias, ¿ya? Eso, la unidad de medida puede ser distinta. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar, bueno, independiente, dejémoslo como horas hombre, cantidad de hombres, no es relevante en este caso. Pero sí ya llegamos al punto de que eran 5.900 unidades de trabajo a contratar y lo vamos a multiplicar por su precio. Eran 20. Lo mismo va a pasar acá con lo que sería el trabajo, perdón, el capital. Vamos a multiplicar el coste del capital, lo vamos a multiplicar por la cantidad de capital a contratar. Y la suma del costo del trabajo más el costo del capital me va a dar el costo total. Entonces, al resolver esto, vamos a obtener que el costo del trabajo es de 118.000, mientras que el de capital es de 50.000. ¿Ya? Entonces, aquí que podemos analizar que vamos a contratar más capital, o sea, perdón, más trabajo que capital, ¿verdad? Entonces estamos, entre comillas, focalizándonos en más contratación de trabajo, ¿ya? Y pasaría lo mismo si el punto estuviera acá arriba. Estaríamos focalizando más en contratación de capital. Entre más cerca de la L, del eje de la L estamos, mayor va a ser el nivel de contratación de capital. Y entre más cerca de la K vamos a estar,
mayor va a ser el nivel de contratación de K. Ya llegando a este punto que serían los ejes, son puntos extremos, donde es solo capital o solo trabajo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestro costo total, que sería la suma del costo de capital, perdón, del capital y el costo del trabajo. ¿Y cuánto sería nuestro costo total? De 168.971,45. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo calculo este punto de extremo de acá y este punto extremo de acá? Eso se Lo mismo hace, te iba a preguntar que estaba hablando, ¿de dónde salieron esos 11.000 y los 8.000? eso se calcula de la siguiente manera. Cierto que nosotros en lo que era la teoría del consumidor dividíamos el ingreso por el precio de X, ¿cierto? Y sabíamos cuánto era lo máximo que consumía de X. Aquí vamos a hacer algo similar. Vamos a dividir el costo total, lo vamos a dividir por el precio de un factor productivo. Ya en este caso nosotros queremos saber el punto de corte del capital. Es decir, lo vamos a dividir por R. ¿Ya? Y esto nos va a dar 11.264,7. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo máximo que puedo contratar de capital. ¿Ya? Si yo quisiera focalizar todo a capital, tendría como máximo esta cantidad a contratar. Ya los 11.200. Pero como no es tangente, recordemos que este es el punto que nosotros estamos buscando. Cuando las dos curvas chocan en un punto, ¿ya? Por ejemplo, un punto de acá puede tener el mismo costo, pero al ser una combinación distinta de capital y trabajo, no alcanzo a los 5.000, ya que aquí no es tangente. Entonces, ese no es un punto eficiente. Este sí, ya para este nivel de producción y para la función de producción que estamos trabajando, ya que va a ir variando dependiendo la función a trabajar. ¿Ya? Entonces, si nosotros calculamos costo total dividido en R, vamos a llegar al nivel de contratación máximo de capital. Y si queremos saber cuánto es el máximo del trabajo, vamos a tener que dividir el costo total por el precio del trabajo. Y esto nos va a dar 8.448,5. Ya, y esto sería lo máximo que puedo contratar de trabajo. Ya serían como nuestras máximas horas hombre ah, que podríamos contratar con este costo. ¿Ya? Entonces, ya aquí tendríamos nuestro máximo a contratar de L y nuestro máximo a contratar de K. ¿Ya? Y por lógica, nuestro nivel óptimo tiene que estar bajo los máximos. ¿Ya? No tendría mucha lógica si, por ejemplo, nosotros llegamos a un óptimo de 15.000 de contratación de capital. Si lo máximo que puedo alcanzar es 11.000. ¿Ya? Entonces, ya teniendo ya nuestro punto óptimo calculado, nuestros máximos determinados, lo único que nos faltaría descolocarlo al gráfico sería cuánto es el nivel de producción alcanzada. En este caso serían los 5.000. Entonces, de acá decimos que para alcanzar una producción de 5.000 es necesario contratar 3.379 unidades de capital y 5.914 unidades de trabajo para alcanzar un nivel de producción de 5.000, ya, con un costo total de 168.971, ya. Eso ahí tendríamos una respuesta completa. Le estaríamos diciendo cuánto se contrata de capital, cuánto se contrata de trabajo, cuánto es el nivel de producción a alcanzar y cuánto me va a costar ese, ese nivel de contratación. ¿Ya? Entonces, colocando esa respuesta, estaría completa todo lo que sería el problema de minimización. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya que ahora vamos a ir trabajando con los mismos elementos que ya calculamos, pero vamos a ir haciéndole variaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora aquí va a cambiar el precio del factor productivo trabajo. Ya, entonces al cambiar el precio del factor productivo trabajo, va a cambiar mi contratación de trabajo y también contratación de capital. ¿Por qué? Porque acá, en esta función, es dependiente del trabajo.
del precio del trabajo, ¿ya? Si por ejemplo acá no estuviera W, quiere decir que aunque el precio del trabajo aumente o disminuya, el nivel de contratación de capital al no tener la W no cambiaría, ¿ya? Pero al tenerlo sí tienen relación. Estos dos factores están relacionados, ¿ya? En este caso, no necesariamente siempre va a ser así. Sí, como les digo, si acá aparece la W, quiere decir que el capital está relacionado con el trabajo. ¿Por qué? Porque la W es el precio del trabajo, ¿verdad? Y lo mismo acá. Acá podemos apreciar que está la R, que quiere decir que la contratación de trabajo está en función de cómo cambia el precio del capital. Ya, por ejemplo, si el capital está muy caro, voy a tener que contratar más gente. Y lo mismo, si el precio del capital está perdón, el precio del trabajo está muy alto, voy a tener que aumentar mi contratación de capital. Ya, en este caso, al aumentar el precio del nivel de contratación del precio del trabajo, sí o sí vamos a tener, por lógica, vamos a tener que ver un aumento de la contratación de capital y una disminución en el nivel de contratación de trabajo. ¿Por qué? Porque se hizo más caro. Entonces, para no pagar más lo que sería remuneraciones, vamos a tener que compensarlo con capital, ya con maquinaria, ya que ésta no ha aumentado su costo. Entonces, ahora que ya tenemos calculadas nuestras demandas condicionadas de L y de K, el cambio solo radica en las funciones, ¿ya? Entonces, en vez de reemplazar W por 20, vamos a reemplazar W por 25, R por 15 y la Q sigue siendo los 5.000. Ya, y entonces vamos a reemplazar acá y acá los nuevos valores. Y vamos a llegar a un nuevo nivel de contratación. Entonces acá los reemplazamos, ya, y después resolvemos y llegamos a nuestro nivel de contratación de L óptimo y de KO, ya, y notamos el cambio, ya. Entonces ahora vamos a calcular nuestro nuevo costo, porque ahora cambió, ya. Ahora tenemos un nuevo costo asociado. Y podemos apreciar que acá vamos a multiplicar el precio del trabajo por la cantidad de trabajo, que sería eso. Acá vamos a multiplicar el precio del capital por la cantidad de capital a contratar. Y ya que estarían los datos reemplazados, y ahora nos queda reemplazar. Este sería el nivel del costo del trabajo y este sería el costo del capital. Si sumamos el costo del trabajo más el costo del capital, vamos a tener el costo total, ¿ya? Entonces, ahora podemos apreciar que para alcanzar los 5.000 unidades de producción, nuestro costo aumentó. Ya ahora vamos a tener que invertir un poquito más de dinero para poder alcanzar el mismo nivel de producción, ¿ya? Y eso luego vamos a calcular los máximos, ya que recordemos que es costo dividido R para este valor y costo dividido en W para este valor. ¿Ya? Y el costo sería ese, el que calculamos recién. Entonces, Y siempre ¿sí? las variaciones van a ser en por ejemplo, en K y L, perdón, en W y R, nunca va a ser Sí, la variación, por ejemplo, no sé si se quisiera tener una producción de 6.000, no sí, 5.000. Hay sí, también. calcular nuevo, no sé, también. Pueden cambiar todos. De hecho, mire, el ejercicio siguiente tenemos a ver, esto ya lo hicimos recién. Y acá, acá, miren, la E nos dice que cambia el nivel de contratación de trabajo. O sea, perdón, el nivel de producción a 6.000, justamente como nombrado usted. ¿Ya? Y ahí aquí sería exactamente lo mismo. En vez de reemplazar la Q por 5.000, vamos a reemplazar la Q por 6.000. Pero ya vamos a seguir trabajando con las mismas funciones. Y haciendo el trabajo duro que sería el álgebra que hicimos recién, nos ahorramos mucho trabajo, ¿ya? Porque ahora es solo reemplazar en las funciones, ¿ya? Pero nos estamos saltando una pregunta que es de importancia.
que sería la D. Entonces, acá nos están preguntando por los rendimientos. Nosotros si queremos saber el rendimiento de una empresa o de los factores productivos, ¿qué quiere decir esto? Cómo se utilizan, ya como el nivel de eficiencia de la empresa. Eso quiere decir los rendimientos de los factores productivos. Ya, nosotros tenemos dos formas de calcularlos. Una que es formal y la otra que es informal. La informal es la más fácil y yo creo que sería como la que ustedes van a entender mucho más rápido. La informal es netamente sumamos los exponentes, el 0,3 con el 0,7. ¿Ya? Tenemos tres categorías, costos crecientes, rendimientos crecientes, perdón, rendimientos decrecientes y rendimientos constantes. Ya tenemos estas tres, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo sé cuál es cuál? La de los constantes es cuando la suma de los exponentes, o sea, de estos dos, es 1. Si suma 1, es constante. Si es decreciente, es porque la suma es menor a 1. Ya, por ejemplo, si esto nos da 0,8, 0,7, 0,5, cualquier número menor a 1, estamos con rendimientos decrecientes. Y tenemos rendimientos crecientes cuando la suma nos da más que 1. Por ejemplo, si esto nos da 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, quiere decir que es creciente. Ya, pero esto es de forma visual. Si le preguntan a ustedes en un certamen o evaluación, ustedes tienen que hacerlo por el método formal. ¿Ya? Y el método formal es el siguiente. Tenemos acá nuestra función. Ahora, en vez de reemplazarlo solo por K y solo por L, vamos a reemplazar lambda L y lambda K. ¿Ya? Donde aparecía antes L, vamos a reemplazar por lambda L. ¿Ya? Entonces, y lo mismo para acá. Donde aparecía K, vamos a reemplazar por lambda K. Entonces, acá tenemos K, vamos a reemplazarlo por, bueno, aquí un pequeño error. Este es K y este es L. Entonces, donde aparecía lambda L, vamos a reemplazar, donde aparecía L, vamos a reemplazar por lambda L. Entonces, acá L está elevado a 0,7, entonces tenemos lambda L elevado todo a 0,7. Y lo mismo para acá. Acá tenemos K elevado a 0,3 y acá tendríamos lambda K. Entonces, acá tendríamos lambda K y todo elevado a 0,3. Y entonces resolvemos. Tenemos que esto es K y este es L. En sí esto no juega mayor papel en este pequeño error, no va a jugar una trascendencia más allá en lo que nosotros vamos a determinar de los rendimientos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con el exponente de lambda. ¿Ya? Entonces, resolvemos el paréntesis. Todo lo que está entre el paréntesis está elevado a 0,3, ¿cierto? Entonces, lambda y K están elevados a 0,3. Todo lo que está elevado a acá 0,7 va a ser todo lo que está dentro del paréntesis. Lambda y K están elevados a 0,7. Entonces, ahora tenemos que este lambda es igual a este lambda por base, ¿cierto? Lo que cambia es el exponente. Entonces conservamos base y sumamos exponentes. 0,3 más 0,7 me va a dar lambda elevado a 1. ¿Ya? Y ahora acá separamos lambda y ¿qué decimos? ¿Cuál es el exponente de lambda? Es 1. Por ende tiene rendimiento constante de los factores productivos. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, utiliza una unidad de capital y una unidad de trabajo y con eso supongamos que produce una unidad. Ya nuestra Q va a ser 1. Es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento esto a 2, el nivel de producción va a ser 2 y así sucesivamente, va a ser constante. Si yo aumento mi nivel de contratación de capital y trabajo, en la misma proporción me va a aumentar mi nivel de contratación, o sea, mi nivel de producción. Pero, por ejemplo, en el caso de un rendimiento creciente, va a pasar que si yo estoy contratando, eh, por ejemplo, sigamos el ejemplo de allí, si yo contrataba uno y uno, producía uno. En el caso de un rendimiento creciente,
voy a contratar 2 y 2, y en vez de producir 2 como lo hacía en un rendimiento constante, acá voy a producir 5, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el impacto en el cambio que tengo en mis factores productivos va a ser menor que el cambio que tenga en mi nivel de producción. Ya mi producción va a aumentar más que lo que yo aumento en contratación de factores productivos. Si yo aumento L, por ejemplo, en un 1%, en el caso de un creciente, mi nivel de producción va a tener que aumentar más que un 1%. Ya supongamos un 3%. Ya en el caso de los constantes, si aumento un 1% el nivel de contratación de capital, sí o sí, o de trabajo, sí o sí voy a aumentar mi nivel de producción en un 1%. ¿Ya? Mientras que los decrecientes, quiere decir que si yo aumento mi nivel de contratación en un 1%, mi nivel de producción va a aumentar en 0,5%. Hago un ejemplo. Cualquier va a tener que ser menor que el porcentaje que yo aumenté dicho factor productivo. Ya por eso es decreciente, como que son menos eficientes en sí. Usan de forma menos eficiente los mismos recursos. ¿Ya? Lo ideal es que una empresa tenga rendimientos crecientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a decir que son eficientes con su contratación de factores productivos. Pero para alcanzar estos rendimientos es bastante complejo. ¿Ya? La mayoría de las empresas están acá, con rendimientos decrecientes o netamente rendimientos constantes. ¿Ya? Acá, con rendimientos constantes o netamente decrecientes. Alcanzar esto es difícil. ¿Ya? Entonces, ya el ejercicio E es calcular exactamente lo mismo que hicimos antes, pero ahora cambiando el nivel de producción. ¿Ya? O sea, en vez, vamos a reemplazar en vez de 5.000 la Q, vamos a reemplazar por 6.000. Es decir, W va a ser 20, R va a ser 15 y la Q va a ser 6.000. ¿Ya? Entonces, a las mismas demandas condicionadas le vamos a reemplazar estos valores. Aquí están nuestras demandas y le vamos a reemplazar Q por 6.000 y Q por 6.000. W por 20, W y R por 15. Aquí R por 15 y W por 20. ¿Ya? Y aquí me va a dar un nivel de contratación nuevo. Y como tenemos un nivel de contratación nuevo, vamos a tener un nivel de costo nuevo. ¿Ya? El cual estaría acá abajo. ¿Ya? Ahora, como estoy alcanzando un nivel de producción más alto, mi nivel de costo sí o sí va a tener que aumentar. ¿Por qué? Porque yo quiero producir más. Y si produzco más, gasto más. ¿Ya? Entonces, ahora lo mismo. Recordemos que ya reemplazamos acá, ¿no es cierto? Sacamos el costo de L y el costo de K. Y aquí lo sumamos y obtuvimos que es 202.000. ¿Ya? Entonces, para calcular el extremo, recordemos que costo dividido R nos va a dar esos 13.000. Y para calcular los 10.000 de aquí, vamos a tener que dividir el costo por W. ¿Ya? Y lo otro sería ya la misma gráfica. Acá sería calcular, o sea, graficar nuestros puntos óptimos y tirar la curvita y recordemos que siempre va a ir un nivel de producción. Ya tenemos acá nuestra contratación de capital, acá nuestra contratación de trabajo y y el nivel de producción. Entonces, para concluir el ejercicio, tenemos que decir que para alcanzar un nivel de producción de 6.000, necesitamos contratar 4.055 unidades de capital y 7.096 unidades de trabajo, con un costo asociado de o incurriendo en un costo asociado de 202.765,8 unidades monetarias. ¿Ya? Y eso sería René, todo. disculpa, ¿Sí? ese 202.000 no se coloca en el punto medio, ¿cierto? Nada que ver. Como en el De la punto. de la intersección, donde Aquí, tiene. Ahí sí, no, no, no. O no. sea, Ya. implícitamente si nosotros queremos saber el costo de este punto, sabemos qué es esto.
¿ya? Pero no hay Ya, que colocarlo, no es necesario colocarlo, ¿ya? ya, ok. Todos estos puntos, todos los que pasan por esta línea, tienen Van a este costo, costar. son Ok, constantes, ya tienen este costo constante. Entre más abajo estoy, menor va a ser el costo. Perdón, aquí lo voy a decir, menor va a ser el costo. Y entre más arriba está esta línea, mayor va a ser el eh, nivel de costo. ¿Ya? Pero ya. no es Gracias, necesario Gabriel. colocar. ¿Ya? Nosotros eso lo sabemos. Eso nosotros lo hicimos con los cálculos para saber el costo, pero no es parte del gráfico. ¿Ya? Entonces, René, y en la curva isocuanta también, esa curva se compone, todos los puntitos que conforman esa curva son 6.000. la isocuanta, exactamente, todos los puntitos que están pasando por la isocuanta es un nivel de producción de 6.000. Es decir, por este punto yo te contrato una cierta cantidad de capital y una cierta cantidad de trabajo, ¿verdad? Y quiere decir que este punto me produjo, con este nivel de combinación capital y trabajo, produjo 6.000, con otro de acá también produjo 6.000, y aquí igual, todos esos puntos se generan una producción de 6.000. Recordemos que esta, la isocuanta nos da producción, la isocosto nos habla de costo, ¿ya? Estos son costos constantes y estos son producciones constantes. Y yo quiero saber en la intersección. ¿Para qué? Para tener un nivel óptimo, ¿ya? Un óptimo que va a ser el menor costo para la mayor cantidad de producción posible, ¿ya? Eso sería cómo se trabaja en el largo plazo. Ya, lo que es teoría al respecto de lo que serían por la composición, lo que significa masa, profundidad, la isocosta, la isocuenta, se las va a enseñar el profesor. Pero esto es la teoría en cuanto a lo práctico, ¿ya? Espero que se haya entendido cómo se trabaja, cómo se mueven las curvas. Lo que sí, lo que facilita esto es que ya vimos cómo trabajar con lo que era las funciones de utilidad, calcular marshallianas. Entonces ya esa concepción ya la conocen, ya tienen esa base. Entonces ahora lo único que tienen que hacer es cambiar un poquito la perspectiva. Lo que sí, aquí el álgebra es un poquito más feo, ¿ya? Porque aquí sí o sí vamos a trabajar con exponentes decimales. ¿Ya? ¿Por qué? Por los rendimientos, ya que vamos a tener rendimientos constantes, rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. ¿Ya? Así que sí o sí vamos a tener exponentes, ya sean fraccionarios, decimales, ahí va a depender de lo que acomode más en cada momento. En este caso fue fácil trabajar con decimales, ¿ya? Pero hay otros casos que se hace un poquito más difícil y es más aconsejable trabajar con exponente fraccional. Pero en este caso vamos a dejarlo con eh, solo, eh, solo exponente solo exponente decimal, ¿ya? Pero lo importante es que se entienda la lógica, qué quiere decir la isocosto, qué quiere decir la isocuanta, qué pasa con la intersección, cuál es el problema en realidad. Eso es lo más importante, que entender el problema de la firma, el problema primal, ¿ya? Ya que recordemos que tienen un problema primal y dual, ¿ya? Desconozco si el profesor les va a enseñar el dual porque ese tiene un proceso un poquito más diferente, ¿ya? No los quiero complicar más de lo que ya hemos visto. Pero de momento esto es el problema principal de la teoría de la firma, ¿ya? Va, también hay otras partes que por temas de tiempo quedé un poquito más acotado, pero se las voy a explicar como con palabras. Nosotros llegamos acá, ¿cierto? Ya calculamos nuestras demandas de L y demanda de K. Nosotros antes calculamos, ¿se acuerdan la función de utilidad indirecta o la función indirecta de gasto? Y acá nosotros lo que vamos a calcular va a ser una función de costo indirecto. Y eso sería reemplazar en nuestra función de costo, que sería esta, ¿cierto? Acá vamos a reemplazar las demandas genéricas, es decir, estas. Y vamos a sacar una nueva función. Solo reemplazamos esto aquí y esto acá y vamos a tener una nueva función que sería nuestra función de costo indirecto, ¿ya? Y ahí después vamos a seguir avanzando en lo que sería la materia, porque ahí vamos a trabajar con la función de costo. Y a partir de esta se va a obtener la función de costo de largo plazo, ¿ya? Pero no quiero complicarlo más, ya creo que ha sido bastante contenido nuevo
¿ya? Lo importante es que lleguen aquí, lleguemos en tienda hasta esta parte, al equilibrio. Ya esto, lo que les conté recién, mm, sería ideal que se entendiera, pero si no, no importa, porque lo otro es lo principal, ¿ya? Lo primordial. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No, por mi parte, ninguna. Gracias, René. De Gracias por la nada, clase. Bueno, de nada, bueno, que Súper estés bien, súper bien. bien explicado. Gracias, Muchas René. gracias. Muchas gracias, Estudiarlo René. nomás. Que estén Sí, súper. es muy parecida al tecnicismo que hacíamos con el ejercicio anterior. Es como el esquema de cálculo. Sí, por eso les sí, es decía, como con calcular la las teoría, marshalianas. Sí, exactamente, sí, la perspectiva es incorporando muy otras similar, variables. Sí, exactamente. Si aquí más que nada es un cambio de perspectiva, más que, bueno, igual cambia un poquito el cálculo, porque antes no teníamos 0, el elevado a 0,7 y esas cosas. O sí, eso más, es nuevo. eso es nuevo, pero la lógica, lo importante es que sea, que se entienda, que es muy, muy similar a lo que hicimos con el consumidor. Solamente que aquí hay una perspectiva distinta. Aquí estamos hablando de producción, no de utilidad, ¿ya? Y por ejemplo, Mm, no estamos hablando de ingresos, estamos hablando de costos, pero se relacionan, su comportamiento es similar, ¿ya? Solamente que ya. va a ser con perspectivas distintas. Estamos ahora del otro lado de la vereda, ¿ya? Ahora estamos viendo netamente oferta. Nosotros antes trabajábamos para calcular la demanda como de mercado, ahora estamos para el otro lado, viendo la oferta. Y con todo este proceso que estamos haciendo, el final va a ser la oferta. Aquí estamos como en la mitad, por decir. Estamos recién sabiendo cuánto es lo que vamos a contratar. Ya sabemos los costos y ya tenemos una concepción de lo que era costo marginal, ¿cierto? Después esta teoría de lo que estamos viendo hoy se va a juntar con lo que se vio la semana pasada. ¿Ya? Ahí hay una convergencia, ¿ya? Como vimos, calculamos los René, costos de largo plazo, ¿sí? consulta, mira, yo sé que esto a lo mejor en la realidad sí se puede aplicar, pero en una empresa, ¿cómo lo podría aplicarlo? Si tú no conoces tu función de producción, ¿cómo saber cuál es tu óptimo de contratación y de recursos destinados a capital? Bueno, ahí, por ejemplo, hay distintas formas. Hay un costeo más formal, que sería, por ejemplo, con un costeo ABC, ya como es una forma que muchas empresas pagan por saber cómo costean, ¿ya? Y eso sería como un proceso ya más formal, pero si no, uno puede ir viendo como proporcionalidad. Es decir, si yo contrato a una persona más, ¿cómo me afecta en mi nivel de venta? ¿Ya? Honestamente lo pueden ver en función de eso. Ir viendo en función de las ventas cuántas son las cantidades que se venden al mes o al año o la cantidad que ustedes quieran Ir analizar. tomando como Y dato histórico y creando como una función, claro, puede ser, no siempre, sé si siempre se va lineal, haciendo. TD o algo. Claro, siempre todas estas funciones se van calculando desde el hoy hacia atrás, ¿ya? Porque así estoy viendo como una base de datos. Cada uno de estos son un puntito, supongamos. Ya hoy día produje o hice 100 unidades con 50 personas y 10 máquinas. Ya tuve un costo de tanto y así voy marcando, voy haciendo un mapa, por decirlo, un punto a punto. Y después de eso voy trabajando y ya con una cierta cantidad de datos se puede armar una función. Ya con esa función, entre mayor sea la cantidad de datos, mejor. De hecho, hay una rama de la economía que se llama econometría, ¿ya? La cual cuantifica y proyecta estos datos. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo que nosotros veíamos con el nivel de utilidad, es algo súper ambiguo, pero se puede cuantificar como contrastando. Por ejemplo, si me siento feliz, otras ocasiones me siento más feliz, u otras ocasiones no. ¿Ya? Entonces eso va a ir variando. En este caso se ve con el nivel de producción, ¿ya? Y después con las herramientas de econometría se pueden cuantificar las funciones, que esas funciones se hacen en base a regresiones lineales, o ya no sea regresiones lineales, sino como exponenciales, logarítmicas, y ahí se aplica Ah, sí, una sí, sí, en rama, Excel cuando tú tienes como una matriz de datos, puedes hacer un gráfico de dispersión y te arroja, crea una función y ahí tienes que ver si es exactamente, que es lineal, logarítmica o... exactamente, Ya, eso es gracias parte de René. la econometría, y con eso se puede proyectar estas funciones. Pero la idea de la econometría igual es como minimizar el error, pero ya es otra, harina de otro costal, por decirlo. Sí, sí. ¿Ya? Gracias René. Pero así es que así se trabaja.
¿Ya? Bueno, no les quito más tiempo, que estén súper bien. ¿Ya? Cualquier dudita, consulta, estaré atento al correo, cualquier cosa. ¿Ya? Bueno, les subí igual un ejercicio ayer de la semana anterior. Ya está toda esta información en EVA igual, esta guía, los ejercicios, las pautas. El video lo pretendo subir mañana, ¿ya? O durante el fin de semana, pero antes de la clase con el profesor va a estar subida esta ayudantía. Ya pretendo a lo mejor mañana en la noche tener el video subido a la plataforma. Ya, pero al menos el material ya está disponible para ustedes, si quisieran trabajar. ¿Ya? Súper, René, Muchas gracias. gracias, René. Que Gracias, Súper descanses. René. bien. Igual. Dios. Igual, chao. Chau, chau. Chao.